infectados? La situación sigue grave. ¿3 veces más de infectados o de muertos? ¿O de los dos? De infectados definitivamente 3 veces más, y en términos de fallecimientos por lo menos el doble, porque hay muchas muertes por enfermedades respiratorias agudas que ni siquiera están contabilizando como COVID o haciéndoles las pruebas, más la gente que no llega al hospital. Ya ves que se han enfocado mucho en la capacidad hospitalaria, la ocupación hospitalaria para medir si vamos bien y cómo vamos a pasar a los diferentes semáforos. El problema es que muchos están quedando en su casa y ha habido muchos fallecimientos en casas donde no se hacen las pruebas del COVID. Entonces, hay que aplicar ese factor también al sacar las cifras. Y en Estados Unidos, el New York Times hoy dice que hay entre, no sé cuántos, entre 1 y 13 veces más infectados, y 13 veces más infectados de los que están registrados. Depende de la región. Sí, no, está tremendo. Es que es un tema complicado, como que no se le ha encontrado, bueno, al menos en esta región, ni en Estados Unidos ni en México. Y que va para largo, hasta que por lo menos haya una vacuna y el virus no mute. En fin, hay varios temas ahí. Pues sí, así es. Hay países que sí les ha ido bien. Aquí Thomas Hogue es un ardiente defensor de su tía Ángela. ¿Es tía tuya, Tomás, o qué es? De su tía Ángela y del manejo de la pandemia de Alemania. Con toda razón, ¿verdad? Alemania lo ha hecho muy bien. Yo creo que China, a pesar de todo, lo ha hecho extraordinariamente bien. Ya que nos mandó el virus, ya controló todo. El tema es que por lo menos las cifras de Alemania sí las podemos creer, ¿no? Las de China ya es otro. No, fíjate que sí está. Yo tengo nuestra empresa tiene 4 plantas en China. Ajá. Y pues yo platico ahí con nuestro gerente, pues es mexicano, ¿verdad? O sea, que no me dice mentiras. Y no, sí están bastante bien. Han controlado bien, la verdad, gracias a Dios, porque pues China es uno de los países que puede sacar, que puede ser el motor de la economía aquí, mundial, ¿verdad? Claro. Pues estamos esperando a Samuel Peña, no, Samuel. Iniciando Samuel ya se actuó. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué tal, Ken? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por Muy acompañarnos. bien, gracias, Samuel. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, como ya te había comentado, y aprovecho así para hacer este preámbulo, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, como te digo, digamos, es una asociación organización empresarial bastante sui generis. Sabemos de todos colores y de todos sabores, como luego decimos. Fue fundada precisamente aquí por don Fernando, que está aquí presente. La dirige Fernando Luna. Está director también nuestro amigo Eduardo Díaz. Y vamos a estar ahorita, digamos, moderando esta presentación que amablemente vas a compartir con nosotros. Nuestro buen amigo Thomas Hogue, digamos, ¿ya eres ciudadano mexicano, Thomas, o todavía no? No se puede doble nacionalidad en Alemania. En Alemania no se puede doble nacionalidad. Bueno. No, y de mente menos, cabrón. No. Pero bueno, yo creo que es digamos, va a estar bastante interesante. Aquí habemos, digamos, muchos empresarios pequeños, grandotes, medianos, con bastante interés en todo el tema del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, me voy a permitir leer tu reseña para comenzar. Para los que no conocen a Ken, Ken es un funcionario que ha estado en la función pública por más de 30 años. Es licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Johns Hopkins. Pues fue prácticamente, estuvo toda el área técnica para la modernización de este tratado, precisamente el upgrade, si se le puede llamar de alguna forma. Ya nos platicará ahorita Ken a mayor detalle. Participó de la primera presentación del Tratado de Libre Comercio que todos conocimos en la época del presidente Bush y luego Clinton. Trabajó directamente en la Oficina de Comercio del Tratado de Libre Comercio en la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington.
Y bueno, le ha permitido navegar ahí en la Secretaría de Economía con los distintos secretarios que le ha tocado tener, conocer no solamente el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, sino también el tratado digamos, el reciente que hubo de TPP. La verdad, bastante bien preparada, que ha estado ahora sí que, digamos, en el campo de batalla, en la elaboración no solamente estos tratados, sino precisamente ahora también del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Y existen bastantes dudas que tenemos todos ahorita en la nueva implementación. Y la principal yo creo que sería, bueno, ¿el NAFTA es más grande o más chiquito del TEMEC? Y por ahí comenzamos esta presentación. Al final va a haber un aspecto de preguntas y respuestas que va a estar haciendo tanto Tomás como un servidor. Ken aquí le cedo la palabra, ahora sí, para que te expandas en toda la extensión de la palabra, mi estimado Ken. Un gusto saludarte como siempre y bienvenido. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias, Fernando, y a todos ustedes también por la invitación para platicar el día de hoy acerca de las oportunidades y los retos del TEMEC. Tengo aquí una presentación que voy a compartir con ustedes, misma que, por favor, Samuel y Fernando y todos ustedes, está disponible para distribuirla con todos los participantes el día de hoy. Lo que hago, y voy a empezar a compartir la pantalla, es partir de los principios básicos de qué es lo que se logró en la negociación, entender el contexto de la misma, ya pueden ver en pantalla, espero. Entender el contexto de la misma, sobre todo de dónde partimos en la negociación, qué es lo que se logró y cuál es la coyuntura que enfrenta hoy en día la entrada en vigor del TEMEC, que es esta gran crisis económica que enfrenta no solo nuestra región, sino todo el mundo y, por supuesto, la pandemia del COVID. Entonces, como mencionaba Sam, al final tendremos espacio para preguntas, respuestas y comentarios, pero quiero empezar esta lámina que nos muestra cuáles eran las prioridades de México en la negociación. Como ustedes saben, a diferencia del acuerdo original del TELECAN, negociado hace más de 25 años, en donde los tres países de América del Norte tenían una visión conjunta de la conveniencia de generar una zona de libre comercio en la región y propiciar, por supuesto, el intercambio comercial y también la atracción de inversión. En esta negociación fue particularmente compleja la posición de Estados Unidos porque llegaron a la mesa con la postura de que había que resarcir un daño a la economía estadounidense. Era una postura desde entonces el candidato Trump, ya como presidente, en el que señalaba que tenía que tener cambios radicales el TELECAN por los daños supuestos que le había causado a su economía, o si no, Estados Unidos se retiraría de la negociación. No existe ninguna evidencia empírica que muestre que Estados Unidos o cualquiera de los tres participantes del TEMEC fueron dañados en su economía por el TELECAN, sino todo lo contrario. No voy a entrar en todos los antecedentes del TELECAN, pero sí muestro esta lámina porque estos son los principios básicos con los cuales México llegó a la negociación. Y compartíamos muchos de estos principios con Canadá. La idea era construir sobre 25 años de libre comercio exitoso. Y por un lado, uno de los pilares era fortalecer la competitividad regional, y eso significaba no tener retrocesos en el tratado, no regresar al administrado o a los cupos o nuevas barreras técnicas al comercio. Un segundo pilar era modernizar el tratado, porque había sido muy exitoso, pero es un tratado que ya tenía 25 años de edad y por lo tanto necesitaba actualizarse con disciplinas fundamentales para la economía moderna. Un tercer pilar fue hacer del comercio un instrumento más responsable e incluyente y, en ese sentido, introducir disciplinas de corte social que a lo mejor no se tomaban tanto en cuenta hace 30 años cuando iniciaba el proceso de liberalización comercial en materia de género, cómo internacionalizar a las pymes y ayudarles a capacitarlas para aprovechar los tratados de libre comercio, fortalecer los mecanismos de defensa de los derechos laborales, del medio ambiente, introducir medidas en materia de corrupción, etc. Y el cuarto pilar fue garantizar la certidumbre para el comercio y la inversión. Y eso significaba establecer un terreno de juego parejo, transparente, con libre competencia y, sobre todo, preservando los mecanismos de solución de disputas del tratado. Entonces, iniciamos la negociación en ese sentido. Muchas de las posturas que puso Estados Unidos sobre la mesa en un inicio
chocaban como un tren en contra de estos principios porque lo que ellos buscaban es a toda costa reducir el déficit y eso en muchas de las posturas que pusieron sobre la mesa implicaba restringir el acceso de los sectores más exitosos de exportación de México como el automotriz, agropecuario, textil, etc. Entonces, a lo largo de una negociación de casi año y medio, logramos lo siguiente, y yo lo pongo en 3 grandes rubros. De entrada, se logró modernizar el tratado. Es decir, no solo se mantiene el libre comercio en todos los productos que comerciamos con Estados Unidos y casi todos los que comerciamos con Canadá, y digo casi porque tienen desde la época del Telecan ciertas restricciones en el sector agropecuario, pero en el tratado, además de preservar el libre comercio, en el TEMEC tienen 11 nuevos capítulos que modernizan el tratado. Ya mencioné alguno de ellos. Esta no es una lista exhaustiva de todos los capítulos, pero sí nos muestra algunas de las áreas principales que se añadieron. Y un aspecto fundamental fue el añadir disciplinas en materia de comercio digital, que es una disciplina que no existía hace 25 años cuando entró en vigor el Telecan original. Hoy es fundamental para la economía global. También se reflejan los avances en el TEMEC que hemos tenido los últimos 25 años en materia de tecnologías de la información y establece un mecanismo abierto y de libre competencia en todo el sector de telecomunicaciones. Ya mencionaba yo las medidas en términos de un capítulo para ayudar a las pymes y hay un capítulo también para fortalecer las medidas de competitividad, medidas que no están necesariamente normadas en el TLC, pero que se ayudan a reducir los costos de hacer negocios en nuestro país, como por ejemplo alianzas público-privadas para generar mayor infraestructura fronteriza en el cruce aduanero y usar tecnologías de información, etc. Entonces, se logró modernizar el tratado. Al mismo tiempo, se logró llegar a acuerdo en los temas más difíciles. Aquí pongo 3 grandes rubros, principalmente para mostrar las áreas más complejas de la negociación. Ya mencioné que Estados Unidos no quería un mecanismo de solución de controversias porque argumentaba bajo esta postura, esta premisa del presidente Trump de América primero o America First, argumentaba que ningún panel internacional o extraterritorial debería juzgar y mucho menos echar para atrás decisiones del Ejecutivo estadounidense o de sus cortes. Y obviamente esa postura era inaceptable para México, para Canadá y afortunadamente tampoco para el sector privado estadounidense. Obviamente el sector privado mexicano y canadiense tampoco lo aceptaban. Pero digo, afortunadamente el sector privado estadounidense estaba del lado de México en este tema de que se requieren mecanismos de solución de controversias. Se trabajó a lo largo de 1 año y medio y se lograron preservar estos mecanismos. También se logró eliminar la idea que traía la administración Trump de establecer una cláusula sunset, una cláusula de muerte súbita, en la que después de 5 años, de entrada en vigor del nuevo tratado, si los jefes de Estado no se ponían de acuerdo sobre la continuación del tratado, concluiría después de 5 años. Y eso le hubiera insertado una incertidumbre enorme para los exportadores y los inversionistas de la región. Y México, impulsado también por su sector privado, logramos poner sobre la mesa una medida que se aceptó, que es, en lugar de una cláusula de muerte súbita, un mecanismo periódico de revisión del tratado. Cada 6 años se revisará de manera integral y se analizará si hay elementos que deben modificarse o inclusive renegociarse. Y un tema fundamental y es muy importante para Nuevo León, sin lugar a dudas, es el tema del sector automotriz. Dado que ahí se concentraba la mayoría del déficit que tiene Estados Unidos con México, el objetivo de Estados Unidos es hacer las reglas de origen tan estrictas como para forzar que la inversión se quedara en Estados Unidos. Y nosotros desde un inicio, junto con el sector productivo mexicano, argumentamos que si se establecían requisitos demasiado onerosos, demasiado costosos, lo que iba a acabar pasando es que las industrias automotrices de los 3 países se iban a ir, pero no de México, sino de toda la región, para irse a Asia, a Europa, sobre todo Europa del Este y otras regiones del mundo. Entonces, al final de cuentas, se logró a lo largo de este año y medio un acuerdo balanceado donde se garantice el libre comercio en el sector automotriz y sí se establecen reglas más estrictas en materia de reglas de origen, pero que pueden fomentar una mayor integración regional, es decir, en nuestro caso, una mayor participación del sector de autopartes de México como contenido mexicano en la manufactura de vehículos de la región. Y además obtuvimos una serie de concesiones en caso de que Estados Unidos quiera imponer medidas extraordinarias o proteccionistas en el sector. Y uno de los temas adicionales que logramos, y este es el tercer gran rubro que establecimos en el TEMEC, es la eliminación de las propuestas más inaceptables de Estados Unidos. En ese sentido,
resaltan aquí los temas relacionados a intentos de reducir las exportaciones agropecuarias de México, poner restricciones adicionales en materia de comercio textil, que es fundamental para nuestro país, y las ideas de Estados Unidos de reducir el acceso a las compras de gobierno. Y el capítulo que simplemente no van a encontrar ustedes en el tratado es un capítulo que buscaba Estados Unidos en materia de déficit comercial, que le hubiera permitido a Estados Unidos imponer barreras comerciales a nuestras exportaciones en caso de que el déficit comercial creciera. Y eso se descartó por completo, lo cual es muy importante no solo para la región del TEMEC y para México, sino para el sistema comercial multilateral. El no ligar el déficit comercial con la posibilidad de imponer barreras comerciales. Aquí doy algunos ejemplos básicos de lo que son las reglas de origen del sector automotriz, obviamente para Monterrey, para todo el estado de Nuevo León y para todos los estados de México que están involucrados en el sector automotriz. Es muy importante conocer las reglas de origen, el valor de contenido regional que incrementa de 62.5% a 75%, pero además se añaden una serie de requisitos nuevos, como el valor de contenido laboral o el requisito del porcentaje de acero y aluminio que deben llevar los vehículos, que nunca antes se ha introducido en tratados de libre comercio. Es la primera vez que se introducen estos conceptos y fue una manera también de lograr, de evitar algunas de las posturas iniciales que Estados Unidos puso sobre la mesa y que logramos eliminar, que era que el contenido regional fuera de alrededor del 90%, que 50% tuviera que ser contenido doméstico estadounidense, que se impusieran los salarios en el sector automotriz de México a través del tratado. Todo eso se eliminó y llegamos a una negociación intermedia en la que se establecieron estos nuevos requisitos, así como las canastas de partes esenciales, principales y complementarias. A cambio de todo esto, lo que logramos, además de buscar una mayor integración de contenido mexicano en la manufactura de vehículos en América del Norte, logramos que Estados Unidos nos excluya de cualquier medida de seguridad nacional que tome, la famosa sección 232, es decir, México y Canadá quedarían excluidos por los montos que vemos aquí en la pantalla. Eso es muy importante porque si Estados Unidos impone estas medidas a nivel mundial, México y Canadá se vuelven una suerte de oasis y una atracción de inversión, un polo de atracción para inversión en el sector. También, si Estados Unidos decidiera unilateralmente violar sus compromisos en la OMC e incrementar el arancel de nación más favorecida que le cobra a todo el mundo, que hoy está en 2.5% para autos ligeros, México y Canadá nuevamente quedan excluidos por estos montos específicos que señalamos, lo cual es también un gran beneficio para México tener esta especie de seguro o cobertura de que no van a imponer unilateralmente medidas en contra de México y de Canadá en el sector automotriz. Un aspecto que es fundamental también, no solo para el sector automotriz, sino para toda la manufactura en México, tiene que ver con el tema laboral. Como ya explicaba yo, en el TEMEC se fortalecieron las disciplinas de defensa de los derechos laborales, pero sobre todo se incorporaron los temas laborales y ambientales en capítulos independientes que forman parte central del tratado. Ya no son acuerdos paralelos como estaban plasmados en el Telecan, sino que son una parte central del acuerdo y sujetos a solución de disputas. Es decir, son disciplinas que ahora tienen dientes. Y no solo se añaden disciplinas de protección a los trabajadores migrantes, se combate el trabajo forzoso e infantil y la discriminación en los centros laborales, sino que se añade un apartado muy importante sobre democracia sindical, que busca garantizar el derecho de los trabajadores de entrar en negociaciones colectivas que sean transparentes y que se lleven a cabo a través de votos libres y secretos, así como la elección de líderes sindicales. Entonces, cualquier empresa de manufactura en México, sobre todo que tengan esta, digamos, presencia a nivel nacional con sindicatos que trabajen en sus plantas, es muy importante que revisen las empresas los compromisos que se tienen pactados en el TEMEC y asegurar a través de una auditoría interna que estén listos para cumplir con estos requisitos, porque como voy a explicar, por razones también de corte electoral y político en Estados Unidos, hay mucha presión de los sindicatos sobre la administración Trump para que inicie casos laborales en contra de México, entonces tenemos que estar bien preparados. Nuestro despacho está trabajando en esto con diversos clientes y los podemos apoyar en todo esto. Más adelante voy a enseñar lo que le llamamos la guía de cumplimiento del TEMEC, donde se habla de este y otros temas que todas las empresas deben cuidar y tratar de cumplir. Ahora, es muy importante entender que el TEMEC va a brindar grandes oportunidades en términos de generar más comercio, porque se mantiene el libre comercio, se introducen medidas de facilitación del comercio y de atracción de inversión, pero el TEMEC está entrando en vigor
en medio de la crisis más grande que ha tenido esta región en los últimos 100 años, por lo menos. Y en el contexto de que con la crisis del COVID, que ha generado también esta gran crisis económica, se están agudizando las presiones proteccionistas en diversas partes del mundo. Y Estados Unidos no es la excepción. Aquí les muestro dos declaraciones de arquitectos, digamos, de la política comercial de Estados Unidos. Robert Lighthizer, el del representante comercial de Estados Unidos, quien negoció el TMEC, que señala que lo que nos ha enseñado el COVID es que la era del offshoring, es decir, que las empresas se vayan de Estados Unidos, está llegando a su fin. Las empresas ya no deben irse de Estados Unidos. Es la posición del encargado de la política comercial de Estados Unidos. Y el asesor para asuntos de manufactura y comercio internacional de la Casa Blanca, Peter Navarro, señala que la crisis ha demostrado, la crisis del COVID y la crisis económica, ha demostrado que Estados Unidos no puede depender de las cadenas globales y debe tratar de ser autosuficiente. Nosotros sabemos que eso de un punto de vista económico es imposible y además tenemos la gran ventaja de ya tener en vigor el TMEC, lo que hace más costoso que Estados Unidos trate de imponer medidas unilaterales proteccionistas en contra de sus empresas si quieren invertir en el extranjero o en contra de los socios comerciales de la región. Sin embargo, sí estamos viendo un fenómeno a nivel mundial donde las empresas están pensando dos veces en tener sus cadenas de proveeduría en lugares muy lejanos, donde de la noche a la mañana, por un rebrote del COVID o una nueva pandemia, se pueda paralizar su aparato productivo. Esto no lo consideraban hace 6 meses. Y entonces, en ese sentido, las empresas, y ya lo estamos viendo, están pensando en acercar su cadena de proveeduría a casa. Y ahí es donde México puede ser el gran ganador. Porque si se acercan estas cadenas de proveeduría, México sigue siendo el país de Norteamérica más atractivo para invertir. Por lo tanto, para beneficiarnos de este fenómeno del nearshoring, es importante que México trabaje con Estados Unidos y lo convenza de que invertir en México no es offshoring, es nearshoring, porque México pertenece a un perímetro de producción norteamericano en el cual si Canadá, México y Estados Unidos producen de manera conjunta diversos bienes y los exportan al resto del mundo, seremos mucho más competitivos y ayudaremos a la economía de Canadá, de México y por supuesto de Estados Unidos. Entonces, esa es una gran tarea que se tiene pendiente porque Estados Unidos, a pesar de tener el TMEC en vigor, tiene estas, digamos, premisas y actitudes proteccionistas que se están agudizando, sobre todo en un año electoral. Ahora, profundizando un poquito sobre los sectores que tienen gran potencial para atracción de inversión en nuestro país, hay que tomar en cuenta los factores de la economía mundial, el nearshoring, la crisis del COVID, lo que estoy mencionando, además de las reglas del TMEC en específico. Y para el sector automotriz ya mencionamos cómo al hacer las reglas de origen más estrictas, los países que están en este momento o bajo el Telecán que exportaban productos a México para incorporarlos a la cadena automotriz, ya no lo van a poder hacer tan fácilmente porque ya no van a cumplir tan fácilmente con las reglas de origen para obtener la preferencia arancelaria. Entonces, otras regiones saben que para aprovechar el mercado automotriz en América del Norte hay que invertir en América del Norte. Y esto, por supuesto, representa una gran oportunidad para México. Entonces, sectores como el automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo, que ya eran fuertes dentro del TMEC, del Telecán, perdón, tienen gran posibilidad de seguir creciendo dentro del TMEC. Hay otro rubro muy importante que ya se venía desarrollando en los últimos años y que el COVID nos mostró que es fundamental, que es todo relacionado con equipo médico y el sector farmacéutico. Una de las lecciones de esta crisis del COVID, más las que sigan, es que tenemos que tener mecanismos ágiles para producir y proveerle al consumidor y a los trabajadores de la salud equipo médico. Tanto equipo médico básico de protección personal, como pueden ser caretas, cubrebocas, batas, guantes, etcétera, como equipo más especializado, desde ventiladores, equipo de medición, kits para pruebas, etcétera. Entonces, México, que ya tiene una plataforma de producción de equipo médico, puede convertirse en un centro muy importante de producción a nivel mundial y sobre todo para proveer al mercado norteamericano. Asimismo, todos los países, como ustedes saben, están invirtiendo de manera impresionante en lo que viene siendo investigación clínica para encontrar vacunas, no solo contra el COVID, sino contra otras pandemias potenciales y en la generación de medicamentos de nueva generación, los medicamentos biológicos. Y muchas de las medidas que se establecieron en el TMEC son justamente para proteger la propiedad intelectual, para fortalecer el marco legal y normativo de Norteamérica y facilitar la inversión en productos de alta tecnología que cuenten con una gran protección de la propiedad industrial. Y ahí es donde México puede destacar, puede crecer de manera muy importante, por ejemplo, en el sector farmacéutico y en todo relacionado con equipo médico.
y eso es un sector para el futuro. Y por supuesto la economía digital que viene detonándose de una manera muy importante en los últimos 10, 12 años y que seguirá creciendo. Las empresas que han crecido más durante la crisis del COVID han sido las plataformas de Internet y los que proveen servicios de la economía digital. Y en Asia y en Europa estamos viendo enormes inversiones de capitales que rebasan los cientos de millones de dólares en la economía digital. También en la inversión en la manufactura avanzada, en la tecnología y en plantas y equipo, en fierros, pero de manera creciente en aplicaciones de software que permiten conectar business to business, pero también a las empresas con los consumidores finales. Y esa es una gran área de crecimiento en México. Y por último aquí, el sector agropecuario y agroindustrial ha demostrado ser, por supuesto, en esta pandemia, como siempre lo ha sido, esencial, lo seguirá siendo, así como las empresas de logística y transporte que logren tener mecanismos y sistemas eficientes para todo lo que viene siendo la entrega de productos a través de las fronteras. Y ese es un área también muy importante que puede crecer bajo el TEMEC. No podemos ignorar lo que está sucediendo en la política comercial de nuestro principal socio comercial, que es en este caso, por supuesto, Estados Unidos, en términos de su relación con China. Es fundamental entender el impacto que ha tenido la guerra comercial de Estados Unidos-China para consolidar a México como principal socio comercial en Estados Unidos en el último año. Y aquí lo que les muestro es la oportunidad del nearshoring se potencia justamente por estas dificultades que traen Estados Unidos y China. Y lo mostramos a través de un estudio que hizo la UNCTAD, en donde se analiza el grado de penetración o de integración que tienen los componentes chinos en diversos sectores. En la gráfica de la derecha se muestra un índice que mientras más se acerque a 1, es decir, mientras más crezca la barra, quiere decir que hay más integración de componentes chinos en esos sectores. Vemos instrumentos de precisión, maquinaria y equipo, el sector automotriz, con gran, digamos, integración de componentes chinos. Y el análisis que se hace en la UNCTAD es analizar qué sucede con la guerra comercial y con el declive de las exportaciones chinas en el sentido de generar oportunidades para sustituir esos componentes chinos en diversos sectores. Es decir, ¿qué oportunidad existe, por ejemplo, para México de sustituir esos componentes chinos en una serie de sectores? Y el cuadro gris a la izquierda les muestra sector por sector, donde se generan esas nuevas oportunidades con una disminución de únicamente un 2% de la exportación de componentes chinos al mundo. En el sector automotriz, estamos hablando de generación de oportunidades de más de 7,000 millones de dólares para sustituir productos chinos, equipos de comunicación arriba de 5,000 millones, maquinaria eléctrica casi 5,000 millones también, y este análisis se puede hacer para todos los sectores. Y esto muestra que la coyuntura actual en términos económicos, lo que se está viviendo a nivel mundial y en la disputa China-Estados Unidos, da la oportunidad, abre la posibilidad de que México sustituya componentes chinos en muchos de estos productos. Y eso es algo que genera un atractivo importante para México como destino de inversión. Entonces, ya vimos las oportunidades del TEMEC, digamos, las grandes áreas, los sectores donde nos podemos beneficiar, y algunas de las coyunturas internacionales que estamos viviendo. Pero esto que les presento es una guía de cumplimiento del TEMEC que hemos desarrollado en nuestro despacho en Nagon, en el que, sin necesidad de analizar las 1,500 páginas del tratado, establecemos 6 o 7 rubros que es fundamental que todas las empresas entiendan para poder cumplir. Ya hablaba yo del capítulo laboral que contiene disciplinas con dientes. No solo eso, tiene un mecanismo de respuesta rápida para darle solución rápida en caso de que haya violaciones al apartado de democracia sindical. Entonces, y estas disciplinas que afectan directamente a las empresas, es decir, una demanda se puede ir sobre una planta en particular de una empresa en un estado y si el panel determina que sí hay violaciones recurrentes en materia de democracia sindical, pueden inclusive imponer aranceles en contra de los productos de esa planta en particular. Entonces es muy importante que las empresas tomen muy en serio estos compromisos laborales y analicen cuál es su situación interna en materia laboral y sobre todo democracia sindical. Ya hablaba yo de reglas de origen y es obvio que es necesario entender las reglas de origen en cada uno de sus sectores. Y nosotros, además de apoyar en las, digamos, auditorías internas para el tema laboral, ayudamos a diversas empresas a entender bien las nuevas reglas del juego, bajo las reglas de origen del TEMEC, las reglamentaciones uniformes que se publicaron y que afectan no solo al sector automotriz, sino al textil y a todos los demás productos, y que son muy importantes como guía práctica de cómo implementar las nuevas reglas de origen en el tratado.
Y todo lo que vienen siendo los cambios en procedimientos aduaneros y facilitación comercial, ahí también es importante tener una guía, tener claridad sobre cuáles son los nuevos requisitos y las nuevas facilidades que te da el tratado para reducir costos en tus operaciones en frontera, desde el punto de vista de operaciones comerciales. Ya hablaba yo de la importancia del comercio digital y la economía digital para el futuro. Es muy importante entender las nuevas disciplinas que se establecen en el TEMEC, que son básicamente para ayudar a facilitar el comercio digital y establecer reglas claras sobre conceptos básicos como ciberseguridad, protección de la información privada de los consumidores, autenticar las firmas electrónicas, es decir, establece un marco normativo que no existía en Telecán originalmente y que es esencial para la operación de la economía digital hoy en día. Y un aspecto que no debemos ignorar, a pesar de ciertas posturas que haya tomado el gobierno de México recientemente, que la reforma energética está consolidada en el TEMEC. Es decir, se establece, al igual que se hizo en el Acuerdo Transpacífico y en el nuevo acuerdo con la Unión Europea, que bajo las condiciones de nuestra reforma energética del 2013 y lo que plasma nuestra Constitución, bajo ese marco puede haber inversión extranjera en la energía en México y obviamente inversión de privados mexicanos también. Me gustaría hablar muy brevemente antes de concluir acerca de los riesgos para México en un año electoral en Estados Unidos. Es decir, hablamos de la importancia de cumplir con el TEMEC y de aprovechar sus oportunidades, pero es un hecho que en Estados Unidos hay presiones proteccionistas que se agudizan con la elección presidencial que va a tener lugar en noviembre. Por ejemplo, en el sector agrícola hay mucha presión de los agricultores de Florida, un estado fundamental para definir quién va a ser presidente en Estados Unidos, y que están pidiendo medidas para restringir las exportaciones agropecuarias de frutas y hortalizas de México a Estados Unidos. También es altamente probable que de aquí a noviembre haya por lo menos uno, si no dos casos laborales en contra de México, y esto por la presión de los sindicatos que también juegan un papel muy importante en definir el ganador de la elección presidencial, sobre todo en la región del Midwest, el centro norte de Estados Unidos, estados como Michigan, Pensilvania, Ohio, Wisconsin, donde hay gran presencia sindical y que siempre son estados fundamentales para definir quién gana la presidencia. Siempre está también la amenaza y la volatilidad del presidente Trump de buscar incrementar los aranceles de manera unilateral. No podemos descartar esa amenaza, a pesar de que, como yo ya lo mencionaba, el hecho de tener el TEMEC le sube el costo a Trump. Es decir, si toma medidas proteccionistas en contra de México, puede haber represalias inmediatamente por parte de México en sectores muy sensibles para Estados Unidos, como es el agropecuario, y entonces esto reduce un poco la amenaza del incremento de aranceles, pero el golpeteo en Twitter en contra del muro, en contra de los migrantes mexicanos, amenazas de incremento de aranceles, todo eso no lo podemos descartar de aquí a noviembre. Y por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que si bien el TEMEC genera y va a generar enormes oportunidades de comercio e inversión para nuestro país, el aprovechamiento del mismo, el aprovechamiento del TEMEC va a depender de lo que hagamos nosotros en México, es decir, el sector privado, el sector público, la sociedad civil en general. Pero sobre todo aquí me enfoco en políticas gubernamentales que deben de ir de la mano con nuestros compromisos del TEMEC. Es decir, tenemos que implementar políticas públicas a favor de la inversión en México. No podemos tener estos bandazos en contra de las energías renovables o consultas públicas que echan para atrás inversiones de cerveceras en el norte del país, porque no son congruentes con esta postura que está tomando el gobierno en el sentido de decir que el TEMEC es un instrumento fundamental para el crecimiento económico de México y al mismo tiempo ciertas áreas del gabinete están restringiendo el acceso de nuestros socios comerciales, ya sea en materia de energía o en materia agropecuaria. Otro tema fundamental es garantizar la independencia de los reguladores. No hay ningún país en el mundo que haya mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años que no cuente con reguladores independientes, que sean transparentes y que establezcan contrapesos tanto para la injerencia política y el poder monopólico de ciertas empresas en ciertos sectores. Esto es fundamental, mantener esa independencia de los reguladores. También se dice fácil implementar correctamente el TEMEC, y eso está relacionado con el primer punto en materia de políticas a favor de la inversión. Si nosotros no implementamos correctamente el TEMEC o decidimos violar ciertas de sus disciplinas, no vamos a gozar del acceso irrestricto a Estados Unidos y Canadá que tantos beneficios nos puede generar. Entonces hay que asegurar que lo implementemos correctamente. Y un aspecto fundamental no solo para el TEMEC, sino para salir
eventualmente de esta gran crisis económica que tenemos en México va a ser fortalecer la cooperación entre el gobierno y el sector privado, misma que se fue perdiendo desde la crisis del COVID, y la diferencia en las posturas del sector privado mexicano respecto a qué se debe de hacer en términos de políticas públicas para apoyar a las pymes, para apoyar el empleo y no tener un colapso absoluto, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, derivado de esta crisis económica. Entonces, todo eso debe de alguna manera reestructurarse y nuevos puentes deben establecerse entre el gobierno y el sector productivo. Y ya para concluir, ¿qué debe hacer México en el escenario internacional? Obviamente implementar correctamente el TEMEC, no solo implementarlo correctamente en México, sino asegurar que Estados Unidos lo cumpla, sobre todo por ser año electoral, donde va a haber muchas tendencias proteccionistas, como yo ya mencionaba. También debemos aprovechar los demás tratados que tenemos en vigor. El Tratado Transpacífico, concluir la modernización del tratado con Europa, aprovechar la Alianza del Pacífico, y eso implica que el gobierno, junto con el sector privado, lancen programas serios y con buen presupuesto para poder promover las exportaciones mexicanas y atraer la inversión. Como saben, esta administración disolvió ProMéxico, que era el brazo promotor en materia de exportaciones y de atracción de inversión. Esta responsabilidad recae ahora en Cancillería, y lo que debe suceder es capacitación para los funcionarios de los consulados y las embajadas, pero también presupuesto para poder participar dignamente y activamente en todas las ferias comerciales de mayor relevancia a nivel mundial. Se los dejo ahí en términos de la presentación. Tenemos grandes oportunidades a través del TEMEC, pero va a depender de nosotros el poder aprovecharlas. Aquí están mis datos de contacto. Como les decía, la presentación va a estar disponible para ustedes en todo momento, vía electrónica, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, preguntas y demás. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias, Ken. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, tal cual puedan poner sus preguntas acá en el chat, y también al mismo tiempo también pueden deshabilitar su micrófono, ¿no? Estamos ahí. Yo tengo una primera pregunta que llegó, Ken, sobre el tema de los pymes, que son también fundamentales dentro del ANEI. Los datos que tenemos, que pues, alrededor del 90-95% de los pymes actualmente mexicanas no participan en las cadenas globales productivas en este momento, ¿no? Muchos por falta de información, otros por falta de interés. Lo que obviamente negociaron en ese término, pero cómo podemos bajar y aterrizar realmente a esto, hacia los pymes que sí participan cada vez más en estas cadenas globales productivas, ¿no? Que creo que es un reto fundamental para crecer la economía. Mira, definitivamente eso que mencionas de la baja participación de pymes en el comercio internacional de México fue uno de los factores principales por los cuales en la negociación impulsamos un capítulo dedicado en materia de pymes, de cooperación y buenas prácticas, mejores prácticas a nivel regional en materia de pymes. Hay diferentes elementos, no solo el capítulo dedicado a las pymes, donde se busca establecer un ambiente de cooperación para capacitar a las pymes en materia de generación de oferta exportable, entender los compromisos específicos del tratado. Muchas de las regulaciones en materia de procedimientos aduaneros, facilitación comercial, para las grandes empresas resulta relativamente fácil, o es parte ya de su presupuesto, el dedicarle recursos para entender todo lo que tienen que cumplir en materia de operaciones de comercio exterior, y eso se dificulta siempre para las pymes. Entonces, parte del esfuerzo aquí era tener este capítulo integral que sirviera como paraguas para que las pymes pudieran capacitarse, entender cuáles son las medidas que están tomando en Estados Unidos y Canadá también de apoyo a las pymes. Hay mecanismos, por ejemplo, de financiamiento potencial en el que si una pyme mexicana tiene una alianza estratégica con una pyme de Estados Unidos que esté recibiendo fondos de la Small Business Administration, la dependencia que se encarga de las pymes en Estados Unidos, la pyme mexicana, por el hecho de tener esa alianza, puede beneficiarse también de esos créditos. Hay ciertos pasos que se tienen que cumplir, pero es el tipo de cosas que se busca a través del capítulo específico para pymes, y establecer claramente qué es lo que están haciendo en Estados Unidos y Canadá. Pero no es lo único.
Mencionaba yo el capítulo de procedimientos aduaneros y facilitación comercial. Es muy importante capacitarse sobre esos temas y entender qué es lo que, digamos, los nuevos requisitos. La Secretaría de Economía tiene que apoyar también, y lo está haciendo a través de una serie de talleres específicos sobre apoyo a las pymes. Nosotros en el despacho hemos desarrollado toda una guía específica para pymes y seminarios en ese sentido también que logren capacitar y prepararlos. Y un aspecto muy importante que puede ayudar a las pymes es todo el apartado sobre economía digital y comercio electrónico. Ahí, como lo vemos, es la posibilidad de, a través de los mecanismos de comercio electrónico, entender cuáles son las nuevas disciplinas, las reglas que norman esta actividad comercial. Las pymes pueden, sin hacer una inversión grande en abrir tiendas en Estados Unidos o Canadá o abrir canales de comercialización tradicionales en estos países, a través de su computadora y un servidor, y obviamente capacitándose de las reglas sobre comercio digital que existen al interior del TEMEC, pueden tener un acceso potencial a millones de consumidores en Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese sentido, hay diversos rubros, diversos elementos, también en materia de compras gubernamentales, favoreciendo a las pymes, etcétera, dentro del TEMEC, que pueden aprovechar para que las pymes empiecen de verdad a entrar a este tren exportador y que no tengamos una concentración de la actividad exportadora, sobre todo en grandes empresas. Con gusto podemos platicar más en detalle sobre eso, porque nosotros en el despacho nos estamos dedicando mucho a generar opciones y capacitación para pymes en ese sentido. Aquí una de las personas pregunta, quien decía, Daniel, dice, con la entrada en vigor del TEMEC, los inversionistas se pueden demandar para ser responsable a México por cancelar esos proyectos, aunque el gobierno mexicano quiera frenar dichas inversiones. ¿Se podrían detener con una demanda internacional o hacer responsable a México para cubrir esas inversiones caídas? Esto tiene que ver con lo que mencionabas al principio, y yo creo que la queja de muchos de nosotros en el tema de, por ejemplo, de la generación de energías limpias. Con la cancelación de contratos que hubo recientemente en la CFE, con el ejemplo que acabas de poner ahorita, el de Constellation Brands, que desafortunadamente, dicho con todas las letras, ha causado una gran incertidumbre en el mercado, ha inhibido la inversión extranjera directa al país con este tipo de decisiones. Aunque la Corte ha establecido algunos criterios en donde se habla de, inclusive ya se ganaron algunas demandas, pues ya el daño está hecho. O sea, digamos, el llegar a una inversión extranjera amparándose, pues de entrada ya no es buen signo, no solamente en que vaya en contra de la que establece el TEMEC, sino que hubiera alguna sanción directa en este caso para el gobierno de México por este tipo de decisiones. ¿Qué pudieran hacer ahí los inversionistas extranjeros en este caso o nosotros desde este lado, del lado de México, en un momento para inhibir este tipo de decisiones por parte del gobierno de López Obrador? Claro, eso es muy importante. Una de las ventajas de tener en vigor el TEMEC es que el tratado cuenta con un capítulo muy robusto en materia de protección de las inversiones. Y en ese capítulo se establece un mecanismo conocido como mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado. En este caso, lo que sucede es que no es el gobierno de Estados Unidos el que demanda al gobierno de México o de Canadá demandando a México, sino son los particulares, son las empresas en lo individual que tienen derecho a defenderse en contra de decisiones que haya tomado el gobierno mexicano, en este caso en el sector energético, donde hay una cobertura muy amplia de la protección de los derechos de los inversionistas para todos los sectores en donde haya cobertura de contratos gubernamentales. Y obviamente en el caso de energías renovables, energías limpias, es el caso. Entonces, ¿qué puede suceder? Lo que sucede es que ante la negativa digamos, de avanzar con los proyectos ya existentes que afecta inversiones de más de $6,000 millones en energías renovables, las empresas pueden en lo individual de entrada acudir a sus países de origen, donde están localizada su casa matriz, trabajar con sus gobiernos. Por ejemplo, una empresa estadounidense que se vio afectada por la decisión de la política de CNER puede presentar sus argumentos ante el gobierno de Estados Unidos y ellos mismos, como empresas, iniciar un caso en contra del gobierno de México. ¿Qué ventaja te da eso? Que son procedimientos que, aunque toman un par de años, lo que hace al final de cuentas, y ya ha habido casos de esa naturaleza, se da un pago monetario para resarcir el daño en contra de la empresa que hace directamente el gobierno de México a las empresas afectadas. Hay un caso muy sonado en el tema de azúcar fructosa, donde una empresa estadounidense recibió una indemnización por $60 millones
a principios de los 2000, justamente por la imposición de un impuesto que era discriminatorio en contra del producto para el cual ellos habían invertido en México. Entonces, está yendo la voz. No solo en TEMEC, sino en otros acuerdos que tenemos a través de acuerdos bilaterales de inversión. Es decir, si las empresas tienen inversión europea, existen acuerdos bilaterales entre México y prácticamente todos los países de la Unión Europea donde existe esta protección. Por lo tanto, es un mecanismo al cual pueden acudir, además de defenderse en las cortes domésticas, como ya se han ido amparando varias de ellas. Muchas gracias, Ken. Hay otra pregunta de Jaime. Si hay condiciones con el TEMEC para atraer a México centros de tecnología, ingeniería o de investigación. Mira, definitivamente es algo que es muy importante tomar en cuenta. En el TEMEC, el gran objetivo ya no era como originalmente en el Telecan, que era eliminar aranceles y deshacerte de la mayoría de los obstáculos técnicos al comercio. Ya lo hemos logrado. Y aquí el interés era establecer disciplinas de generación que pudieran fomentar justamente una mayor atracción de centros tecnológicos, de tecnología de punta, de manufactura avanzada, porque México ya no es un país que puede competir únicamente en mano de obra barata. Nuestros costos han incrementado, somos un país intermedio en términos de nuestra estructura de manufactura, y es muy importante dar ese salto tecnológico. Entonces, uno de los elementos principales en TEMEC, a través de las medidas de propiedad intelectual, es decir, el capítulo de propiedad intelectual que ya existía en el Telecan y que se actualizó, se establecen mecanismos muy claros, por ejemplo, para la protección de secretos comerciales. Y se trató de establecer el rasero más fuerte en términos el nivel, poner la vara alta, para que en cualquier negociación de nuestro país o de Estados Unidos y Canadá con el resto del mundo tuviéramos las disciplinas de propiedad intelectual más avanzadas, por si en el futuro se tiene que establecer alguna negociación con China u otros países que no respetan de la misma manera todo lo que viene siendo propiedad intelectual, protección de secretos comerciales, piratería, etcétera. Y muchos aspectos relacionados con patentes y otros aspectos que facilitan que haya más confianza en el país para invertir en procesos de investigación y desarrollo y procesos tecnológicos más avanzados. Eso es algo que definitivamente está plasmado en el TEMEC. Ahora, también depende nuevamente de lo que acabamos de hablar, de la capacidad del gobierno de México de cumplir con los compromisos del TEMEC y de reducir el riesgo país. Es decir, que en la práctica, lo que se plasmó en el TEMEC de todas las protecciones que acabo de describir, se traduzcan en una protección efectiva de la propiedad intelectual y de las inversiones que realicen, ya sea empresas farmacéuticas o empresas de manufactura avanzada, etcétera. Pero las condiciones están puestas en el TEMEC para dar ese brinco tecnológico. Ken, ahorita mencionabas el tema de la presión que van a hacer los sindicatos ahora en Estados Unidos, y más ahora que se acerca el tema electoral allá. Esto de qué manera, si pudieras ahondar, lo mencionaste ahorita en tu presentación, si pudieras ahondar un poquito en cuanto a la manera en que pudiera afectar en un momento, creo que esto pudiera detonar un problema aún mayor, sobre todo para neutralizar esa implicación que pudieran tener los sindicatos americanos sobre las empresas americanas con presencia aquí en México. ¿Pudieras ahondar un poco más en lo que comentaste en tu presentación? Sí, por supuesto. Mira, es muy importante entender que a lo largo de la vida del Telecan, una de las principales quejas de los sindicatos estadounidenses es que resultaba prácticamente imposible iniciar casos en materia laboral en contra de México. O sea, el enfoque de los sindicatos de Estados Unidos y del ala liberal del Partido Demócrata era, de alguna manera, mejorar las disciplinas de enforcement, de aplicación de la ley laboral en México. Lo que tratamos de hacer en la negociación y como quedó plasmado, es que si bien se fortalecieron la defensa de los derechos laborales y se hicieron sujetos a solución de controversias, que reflejan nuestra propia reforma laboral y la evolución que ha tenido México en la materia en los últimos 25 años, sí existe la posibilidad de que Estados Unidos busque, por motivos electorales de aquí a noviembre, y también independientemente de quién llegue a la Casa Blanca en los siguientes años, tratar de quedar bien o fortalecer a sus sindicatos con la señal de que Estados Unidos sí está dispuesto a iniciar casos en contra de México.
El mecanismo como funciona, ya expliqué que hay, digamos, hay dos tracks. Está el track de todo lo que viene siendo la defensa de derechos laborales básicos, que viene siendo los derechos para no tener trabajo infantil, forzoso, que no haya violencia en los centros laborales, que se protejan a los trabajadores migrantes, etcétera. Todo lo que ya plasma nuestra ley. Y en todos esos, digamos, derechos, en caso de que hubiera un argumento por parte de Estados Unidos de que hay una violación de México, eso se ventilaría a través del capítulo 31, que es el capítulo de solución de disputas entre países, el Estado-Estado. Y es un proceso donde se llevan a cabo consultas, Estados Unidos presentaría el caso, México determinaría si hay una violación que sea recurrente, se defendería, y el proceso para iniciar un panel pues puede tomar alrededor de 2 años. Pero hay otro apartado, el otro track que se introdujo en TEMEC, que es el de democracia sindical, que es un mecanismo más rápido. Es un mecanismo que en cuestión de 60, 90 días puede ya haber el inicio de un panel, es decir, el gobierno de Estados Unidos, a petición de algún privado, inclusive a través de denuncias anónimas, puede iniciar un caso específico en materia de violación de democracia sindical y que se enfoque a una planta que manufactura bicicletas en Querétaro, por inventarte algo. Y esa planta entonces estaría bajo investigación, lo cual significa que de manera inmediata habría consultas entre el gobierno de Estados Unidos y México, presentando la evidencia, haciendo consultas. Si el tema no se resuelve por la vía de las consultas, Estados Unidos puede solicitar la instalación de un panel y esto puede darse de manera relativamente rápida, en los tiempos más o menos que señalo. Entonces, eso significa que en un plazo más o menos entre 3 y 6 meses, podría haber una determinación final de un panel que, si se demuestra que hay una violación de democracia sindical sostenida y recurrente a lo largo del tiempo, que no se ha hecho nada desde que inició el caso para tratar de resolverla y que afecta al comercio y la inversión, es decir, que le da una ventaja indebida competitiva a la empresa al violar los derechos sindicales, el panel puede determinar que puede haber sanciones comerciales, es decir, ya sea un arancel punitivo en contra de los productos de esa empresa o eventualmente, si hay reincidencia, simplemente cerrarle el acceso a Estados Unidos a los productos de esa empresa, de esa planta en particular o de la empresa en su totalidad, si es que tiene diversas plantas en México. Entonces, obviamente, ¿cuál es el trabajo de México? Eso también hay todo un factor en el que México puede también demandar a Estados Unidos o a Canadá. Pero en este caso hipotético que estoy señalando y que es el que nos interesa aquí, es muy importante que las empresas, uno, hagan este análisis de que están cumpliendo con todos los compromisos del TEMEC para no exponerse a un caso, que si Estados Unidos por razones políticas o sin justificaciones reales, es decir, que presenten casos frívolos, que las empresas trabajen con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo para darles toda la información posible para defenderse. Y en ese sentido, es muy importante que los primeros casos que presente Estados Unidos, si son frívolos, que queden en el tintero, que no procedan y sobre todo que no lleguen a tener conclusiones negativas en contra de empresas mexicanas. Ese es un poco el caminito y la secuencia que se seguiría y por eso digo yo que la mejor medicina es vacunarse desde ahorita y estar seguro que tu contrato colectivo que tengas en la planta haya sido, digamos, concretado a través de un voto libre y secreto, también los líderes sindicales y que obviamente se cumplan con todas las demás premisas del capítulo laboral del TEMEC. Muchas gracias, Ken. Hay otra pregunta de Javier sobre en el ámbito logístico y transporte. El otorgamiento de autorización a personas de México para suministrar servicios de camión entre puntos en los Estados Unidos para el transporte de mercancías diferentes a la carga internacional está sujeto a reciprocidad. Dentro del artículo 7.17, en lo correspondiente al transporte terrestre, ¿se cumplirá? Históricamente fue obstaculizado el transporte país a país de transporte. ¿Qué opinas? Sí, esta fue una negociación complicada también porque la postura de Estados Unidos originalmente en el TEMEC era cancelar el acceso al transporte transfronterizo, como se estableció, ustedes saben, en el Telecán, y rápidamente se convirtió en una de las disputas más importantes en la historia del Telecán, que fue el tema de cruce fronterizo a tu transporte de carga. Eso se resolvió dentro del Telecán a través de un panel, a través del establecimiento de un programa piloto, donde eventualmente se volvió un programa permanente y donde transportistas mexicanos pueden aplicar, pueden presentar solicitudes para ser aceptados y si cumplen con los requisitos domésticos de Estados Unidos, proveer este servicio de México a Estados Unidos de punto a punto
de carga internacional. Lo que no se permite, aún y por ley en Estados Unidos, es el tema de cabotaje. Es decir, una empresa mexicana puede proveer mercancía de Querétaro a Chicago y llevarla de punto a punto, pero no puede cargar mercancía en ese trayecto en Dallas y entregarla en Chicago. O cuando regrese a México, no puede cargar mercancía en Chicago que no esté destinada a México y que vaya a hacer, digamos, diversas paradas en Estados Unidos. Este es un tema en el que Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón. Esa restricción seguirá estar sujeto a la ley estadounidense. Lo que sí, Estados Unidos, al intentar echar para atrás el compromiso de autotransporte de carga, nosotros rechazamos eso. Se estableció una medida disconforme que establece, y esto lo hizo Estados Unidos por razones políticas, que en caso extremo que se demostrara un daño a la industria de autotransporte estadounidense en términos del flujo de transportistas mexicanos en Estados Unidos podría reservarse el derecho de ya no dar nuevas autorizaciones para cruzar para nuevas empresas transportistas para que crucen a Estados Unidos. Esto es simplemente una declaración, letra muerta, por así llamarle, porque si comparamos el número de vehículos mexicanos que están cruzando Estados Unidos con el tamaño de la flota de Estados Unidos, que es de más de 30 millones de vehículos, no hay manera de que la penetración de transportistas mexicanos a Estados Unidos causen un daño a la industria transportista de ese país. Y por lo tanto, esa medida disconforme lo único que hace es mantiene el esquema que tenemos hoy en día. Sí puede haber nuevas empresas autorizadas para hacer el cruce fronterizo sin hacer cabotaje al interior de Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede prohibir o echar para atrás las autorizaciones que ya son existentes. Muy bien. Eugenio Reyes, quisieras hacerle la pregunta directo aquí a Ken sobre el tema del modelo del SBA, bueno, aplicado aquí en México, el SBDC. Con todo gusto, Ken. Primeramente, felicidades por la charla, un deleite escucharte. Me va a encantar volver a escuchar la misma charla para poder digerir absolutamente todo lo que comentas. Son un par de preguntas anidadas. La primera tiene que ver con el dumping. Me queda claro que tiene que haber una prueba de daño a nivel nacional, pero a final de cuentas se utiliza como un instrumento politizado con un cierto grado de discrecionalidad a la hora de aplicarlo, y creo que es un tema que dentro de esta nueva negociación se le respetó esa discrecionalidad de Estados Unidos. Y por otro lado, me encantó la frase que mencionaste, donde tiene que haber mayor colaboración entre la IP y el gobierno, porque esa es la solución. Y en aras de esa colaboración mutua, tú conoces bien el modelo del Small Business Development Center, que es el modelo insignia del SBA. Vaya, se ha replicado en 23 países del continente y el único país cuyo gobierno federal no lo financia es México. ¿No sería bueno, ya que los resultados de 50 años son fehacientes y palpables y contundentes, no sería bueno replicarlo en México? Gracias. Eugenio, yo creo que eso es fundamental, lo que mencionas. Voy a empezar con este tema primero, el tema del Small Business Development Centers. Es algo que es muy relevante y justamente donde vemos la oportunidad de hacer eso es a través del capítulo de pymes del TEMEC, en donde se establece un comité de cooperación, un comité de trabajo en materia gubernamental, para analizar mejores prácticas en los tres países y ver cómo se pueden incorporar o homologar las mejores prácticas en materia de apoyo a las pymes en los tres países. Esto antes se hacía de manera, digamos, no regular, fuera del concepto del Telecan, porque no había disciplinas al respecto, y quedaban sujetas un poco a los vaivenes políticos porque se introducían en los mecanismos de alto nivel de diálogo entre los presidentes, ya sea de manera bilateral México-Estados Unidos o de manera trilateral. Muchos ejercicios que ustedes conocen que se hicieron a principios de los 2000, la Sociedad para la Prosperidad, el diálogo económico de alto nivel. ¿Y qué sucedía? Se empezaba a avanzar en direcciones correctas y luego, cuando había un cambio de alguno de los mandatarios, era borrón y cuenta nueva y tenías que iniciar la iniciativa nuevamente.
Uno de los temas que impulsamos, además del capítulo de pymes en el TEMEC, es crear un capítulo de competitividad que no existía antes en el Telecan y que si ustedes lo leen es un capítulo muy cortito, pero que es el paraguas para que de común acuerdo entre los 3 países se puedan insertar iniciativas como la que mencionas, que tenga una, digamos, una vigencia transeccional, es decir, que no dependa del presidente que la haya propuesto, pero que quede en el paraguas del TEMEC. Y es flexible porque no te dice, no es prescriptiva en el sentido de decirte qué iniciativas de cooperación se van a enfatizar, sino es la que los países acuerden. Y una vez que se incorpore como parte del grupo de trabajo dentro del capítulo de pymes y dentro del capítulo de competitividad, se le da permanencia y queda como un compromiso del TEMEC. A lo que voy con esta estructura institucional es que puede ser la oportunidad, y ahí yo invitaría al sector privado para verlo directamente con la Secretaría de Economía, que se trate de potenciar y que en los primeros meses de vida del TEMEC no se nos olvide que tenemos estos grupos de trabajo, estos mecanismos de cooperación, sino que México proactivamente le pide a Estados Unidos y Canadá llevar a cabo las reuniones correspondientes y empezar a analizar, en el caso en particular que tú mencionas, cómo incorporar los elementos positivos de los Small Business Development Centers. Yo creo que sí se puede hacer a través del TEMEC. Antes no tenías el vehículo institucional para hacerlo en Telecan y ahora sí lo tienes. Y en el otro tema que mencionas, que es muy importante, el de remedios comerciales, ese es un tema que en particular me ha tocado a mí negociar en diversos tratados anteriormente y que, por supuesto, vi de cerca en la negociación del TEMEC. Originalmente, como tú sabes, Estados Unidos quería eliminar la posibilidad de mantener el capítulo 19, que es era el del Telecan, que es el capítulo que permite que los privados se defiendan directamente en contra de la imposición de medidas antidumping o medidas compensatorias. Eso se logró mantener, se logró mantener en el TEMEC. Se mantiene también la posibilidad de que ante medidas, digamos, ya sea por seguridad nacional o salvaguardas, etcétera, México tiene el derecho de tomar represalias de manera inmediata. Es lo que pasó cuando nos impusieron estas medidas en materia de acero y aluminio por seguridad nacional. Y en otros casos aplica también. Y este tipo de medidas que mantuvimos, porque Estados Unidos quería eliminar todas estas medidas, pues nos da cierta protección en contra de medidas unilaterales que tome Estados Unidos. Lo que es un hecho, y como bien lo mencionas, y es tema que se viene discutiendo recurrentemente en la OMC, es que hay ciertas medidas que toma con regularidad Estados Unidos en su análisis de daño, en el análisis inclusive de los cálculos de dumping, que hemos cuestionado ante la OMC, y que Estados Unidos los tiene plasmado en su ley, pero que no están 100% en congruencia con los requisitos en materia de compromisos internacionales. Entonces, uno de los aspectos aquí que se enfatizó en la negociación del TEMEC es que México se reserva el derecho de llevar cualquier caso de esta naturaleza a la OMC. Tenemos el problema adicional que el órgano de apelaciones de la OMC está siendo afectado muy negativamente también por Estados Unidos y está en este momento paralizado, pero nos reservamos el derecho de tomar medidas equivalentes y en ese sentido, obviamente, queda en vigor tanto el equivalente del capítulo 19 como defensa comercial y los mecanismos ante la Organización Mundial de Comercio en caso de cualquier abuso por parte de Estados Unidos. Pero créanme que este tema es recurrente. De manera muy reciente salió en la negociación del acuerdo de suspensión del tomate, donde Estados Unidos nuevamente argumentó que había un daño a su industria, lo cual México consideró que no es el caso. Y esa discusión continúa y se tiene hoy en día ¿cómo se llama? Un mecanismo de acuerdo de suspensión en la materia. Lo que sí evitamos, y esto es un punto, y ya no me voy a extender demasiado, logramos evitar que Estados Unidos impusiera en la negociación del TEMEC mecanismos de estacionalidad agrícola. Y esto es muy importante porque hubiera permitido modificar la metodología a través de la cual tú mides el impacto de las importaciones agropecuarias de México a Estados Unidos, reduce el periodo de investigación y por lo tanto genera datos que exageran el impacto en precio y el posible daño a la industria. Esto no es de conformidad con la OMC, por lo tanto México y Canadá lo rechazamos, pero justamente ahorita lo puse en mi presentación porque Estados Unidos está tratando de revivirlo a través de una iniciativa que impulsa el senador de Florida, Marco Rubio. Entonces va a ser muy importante que México vigile que no vayan a revivir la estacionalidad agrícola, porque ahí sí sería una manera de cambiar las reglas del juego de una manera muy tóxica para las exportaciones agropecuarias mexicanas. Ken, tengo una pregunta. ¿Se puede? Por supuesto, adelante.
Antes que nada, felicidades por la excelente presentación y por tu liderazgo en la exitosa negociación del TECMEC. Hay avances notables. Mi Muchas gracias. reconocimiento por ello. Mira, desde que yo estaba en CONACYT en la época de Fox, traté por muchos medios en la Casa Blanca de impulsar entre México, Estados Unidos y Canadá un acuerdo de cooperación científica, tecnológica y de formación de capital humano de alto nivel. Para mí el referente era lo que ocurre en la Unión Europea, que pues es el sueño más consumado de la humanidad en términos de cooperación. Digo, la Unión Europea tiene fondos de reconstrucción de infraestructura, tiene un fondo poderosísimo en materia de cooperación científica, tecnológica, el programa Marco, el programa a 10, 15 años en esta materia. ¿Tú crees que hay condiciones para comenzar a negociar o platicar un acuerdo en el TECMEC o un apartado de cooperación científica, tecnológica y de formación de capital humano? De hecho, sí las hay, y yo creo que dependiendo de qué suceda en las elecciones presidenciales en noviembre, va a haber todavía más posibilidades, y ahorita te comento por qué. En la negociación del TEMEC, un tema que impulsé mucho y que impulsó toda la delegación de México y con el apoyo del sector privado, era justamente los aspectos de cómo fortalecer la competitividad, y un gran elemento de esto era la cooperación en materia científica, tomando como ejemplo las mejores prácticas internacionales, y el ejemplo de Europa que tú mencionas es por mucho el mejor. Pero ahí sí hay que tener en cuenta que la administración Trump traía un enfoque en mente, que era tratar de reducir el déficit y ver de qué manera establecer restricciones a las exportaciones de nuestros principales sectores. Fuera de eso, en un inicio no quería ni siquiera introducir los capítulos para modernizar el tratado. Entonces, en todo momento la negociación fue cuesta arriba en ese sentido, y yo creo que esta es una de las asignaturas que queda pendiente. Nuevamente regreso al tema del capítulo de competitividad, porque en la discusión de ese capítulo, que repito, es muy corto, pero tomó meses y meses de discusión, porque hablamos de todos los temas de cooperación, no solo el tema de pymes, sino intercambios educativos, internships empresariales, es decir, una serie de medidas que en opinión de Estados Unidos se acercaban demasiado al intercambio de personas, migración, etcétera, y le generó escozor. Sin lugar a dudas, digamos, las disciplinas están establecidas en el TEMEC para poder fortalecer la cooperación científica en ese sentido. Y yo creo que si hay un cambio, si llega a haber un cambio de administración, sobre todo en Estados Unidos ahorita con la elección presidencial, los demócratas van a presionar a México en otros rubros. Ya no van a dejar de golpetear tanto con el tema migratorio y el muro, etcétera, pero van a ser muy incisivos en materia laboral, ambiental y derechos humanos. Pero el área en la que sí se podría posiblemente avanzar con ellos es en el tema educativo y de intercambio y cooperación científica. Y eso se puede llevar a cabo dentro del capítulo de competitividad y los mecanismos que se habla de restablecer el diálogo económico de alto nivel entre ambos países. Entonces, que no quede nada más en promesas, sino que se pueda avanzar en ese sentido. Las condiciones están ahí. No siento que se pueda avanzar mucho, desafortunadamente, con la administración Trump. Y bueno, lo único que puedo decir al respecto es que afortunadamente Joe Biden tiene una ventaja como de 14 puntos en las encuestas. Entonces, para efectos específicos de lo que tú mencionas, podría ser muy positiva la llegada de los demócratas. Hay otros aspectos, como ya mencioné, derechos humanos, ambiental, laboral, y un ímpetu proteccionista en otros sectores, sobre todo los sectores de manufactura por parte de los demócratas, que sería difícil para México. Pero en el tema de cooperación tecnológica y científica, yo creo que podría haber avances importantes. Muchas gracias. Hay otras dos. No sé, el tiempo se nos está acabando, Kenneth, pero ahorita doy lugar a Tomás, pero nos quedamos con tu extraordinaria presentación, y lo que vemos es que a México le falta mucho camino por recorrer en el sentido de desarrollar a los pequeños y medianos empresarios, que es lo que
ANEI, como asociación, estamos buscando. Uno de los puntos que tú tocaste fue los reguladores independientes. No ha servido en el pasado la participación de la regulación de los monopolios y los oligopolios que han hecho tanto daño al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios. Son puntos que Estados Unidos con el Small Business Administration lo tiene muy bien, pero muy bien identificado, y Canadá de igual manera. Estamos cuesta arriba en ese punto. En otro punto, los apoyos que reciben los países en cuanto a financiamiento y demás para pequeños y medianos empresarios para desarrollar nuevos productos, también vamos cuesta arriba. Tú mostraste una gráfica ahí de las participaciones o cómo los países asiáticos tienen una penetración en el contenido de los productos que exportamos y la sustitución y el ver cómo la sustitución de ellos. Y veo también ahí una oportunidad, sí, como tú lo mencionas, pero también veo algo complicado si no se tienen los apoyos que ellos mismos tenían. Y por último, las alianzas. Tú mencionabas una alianza de pequeños y medianos empresarios de México con las cadenas productivas del Small Business Administration en Estados Unidos, que pudieran ser alcanzadas con las buenas prácticas de apoyo de Estados Unidos a los pequeños y medianos empresarios, y que de alguna manera pudieran alcanzarnos a nosotros, porque aquí no vemos el cómo, no hay una política económica, no lo vemos claro todavía, y estamos tocando la puerta para que sí sea. Hay muchas cosas por hacer, esa es la intención de ANEI, y bueno, pues agradecemos mucho tu presentación. Si tienes un comentario a esto, sé que Tomás a lo mejor tiene algunas otras preguntas ahí, no queremos excedernos mucho en el tiempo de todos. Te dejo la palabra, Ken. No, muchas gracias, Fernando. Y lo que mencionas es muy relevante. A mí me gustaría poder contribuir a los esfuerzos que hace ANEI para justamente el apoyo del desarrollo de las pymes. Yo creo que es una gran área que tenemos pendiente que desarrollar desde el punto de vista de política pública, de política industrial de nuestro país. Los países exitosos, desde Alemania hasta los tigres asiáticos, etcétera, han logrado establecer mecanismos que generen las condiciones para capacitar e insertar a las pymes en este tren exportador y sobre todo en temas de manufactura avanzada. No tenemos que pensar en las pymes como simplemente pequeños changarros destinados a siempre ser chiquitos y no estar involucrados, aunque sean pequeños en tamaño, en procesos de alta tecnología. Entonces, eso es algo muy importante que sí se puede lograr, justamente lo que mencionabas en términos de cómo encadenarlos para lograr que empiecen las pymes a sustituir a estos componentes chinos en la manufactura regional. Yo creo que es un aspecto fundamental. Tiene que ir de la mano con políticas que en este caso a nuestro país le corresponderían hacer a la Secretaría de Economía, y siento que los esfuerzos en los últimos años o sexenios ha sido mucho en tratar de tapar huecos con financiamiento muy pequeño que no es suficiente para el crecimiento tecnológico de las empresas, sino simplemente para cumplir con un checklist de cumplimiento político, ¿no? Diciéndolo a todas luces. Lo estamos viendo con el tema de apoyos a las pymes para tratar de salir de la crisis económica en la que se está hoy en día. Obviamente 25,000 pesos para una pyme pues no son suficientes para que sobreviva o para que crezca en el futuro. Entonces, todo eso se tiene que repensar. Yo creo que hay políticas que se pueden recomendar. Me encantaría trabajar con ustedes para desarrollar ideas en ese sentido. Y también lo que mencionaba sobre los reguladores independientes. A veces se piensa que los temas de competencia económica, comisión en la que yo trabajé durante varios años, a veces se piensa que esto tiene que ver con Telmex, con Cemex, con las grandes corporaciones, cuando en realidad, aplicada de una manera correcta, la legislación en materia de competencia económica abre los mercados a nivel doméstico y elimina barreras de entrada, sobre todo para las pymes. Y eso es algo fundamental que hay que perseguir de manera muy puntual, fortalecer aún más la ley en materia de monopolios, pero es muy importante que a nivel del Ejecutivo y a nivel del propio presidente tome con seriedad la importancia de los reguladores independientes y no los vea únicamente como obstáculos a sus grandes proyectos de infraestructura en el país. Es decir, que lo vea como parte de la solución. Y eso como sector privado tenemos la responsabilidad de estar informando y trabajar con el gobierno para fortalecer a la COFECE, al IFT, a la CRE y a todos estos organismos independientes.
Muy bien, Ken. Creo que ha sido bastante enriquecedora. Don Fernando Turner tenía una pregunta. Adelante, don Fernando, y o comentario. Pero ya la hizo Fernando Luna, tocayo, presidente de ANEI. Yo siento que, y nosotros en ANEI sentimos que el tema de oligopolios y monopolios públicos es un tema central que ha impedido el crecimiento del país, ¿verdad? Y los intereses tan grandes de esos entidades pues han hecho que en los últimos 30, 40 años no se les haya atacado, sino al contrario, se han fortalecido. Hoy mismo en la mañana pues vemos una reunión en donde se habla de aumentar las afores con costo a la empresa, pero no se habla de bajar el costo de manejo de las afores, que es claramente muy alto en relación con lo que cuestan las 401k u otros manejos en otros países. Entonces ese tema es muy importante y el no haber logrado ahí avances, como dice Fernando, ¿verdad? En materia de reducir los oligopolios, como pues también desprestigia a los órganos reguladores y después pues es muy fácil atacarlos, ¿verdad? Porque los costos que tienen esos órganos son muy grandes, pero los resultados son muy pequeños. Entonces, eso hace que estén debilitados ante la opinión pública. A mí me parece que en tu exposición tan buena, te felicito, hay un tema que va a ser el más delicado, ¿verdad? Que es el tema laboral. Tú lo comentaste, pero pues evidentemente las prácticas laborales mexicanas y las de Estados Unidos son muy diferentes. En Estados Unidos hay estados que tienen el right to work, o sea, que no hay sindicatos. Por ejemplo, Indiana. Y aquí tener sindicatos es obligatorio. En Estados Unidos hay también industrias que pues, practican prácticamente el trabajo esclavo, ¿verdad?, de inmigrantes, como la azucarera o la recolección de muchas frutas y verduras. Y yo pienso que, y aquí lo vimos en Nuevo León, se van a venir muchas acciones de sindicatos y de competidores contra empresas específicas mexicanas. Y yo me quedo pensando que si tenemos nosotros la posibilidad legal y la fuerza para nosotros contrademandar a esas empresas que o no permiten la existencia de sindicatos como ciertos estados o practican sistemáticamente el trabajo esclavo y el trabajo de niños y la concentración de personas y todo eso. Entonces, independientemente de que creo que es muy importante la oferta que tú haces y creo que muchos deberíamos de aprovecharla, de contratar una auditoría laboral, en el entendido que el 99% de las empresas mexicanas no vamos a cumplir con el tema de democracia sindical. Simplemente no existe esa cosa en México. No existe. Y si se quisiera implantar a rajatabla, generaría un caos laboral impresionante, ¿verdad? Eso va a tener que vestirse, va a tener que hacerse los procedimientos, pero pues claramente es una evolución que va a tomar mucho tiempo. Entonces, esa oferta de auditoría laboral y de auditoría de contenido regional creo que es muy positiva y deberíamos, algunos de los que estamos aquí, pues aprovecharla, ¿verdad? Entonces, otro tema que no se tocó es la restricción de hacer tratados laborales, tratados de libre comercio con economías que no sean de mercado. Pues ese es el caso concreto de China, ¿verdad? En donde pues sabemos nosotros que tenemos un súper déficit gigantesco, ¿verdad? Y que en buena medida el superávit que tenemos en Estados Unidos pues proviene de importaciones chinas. Ese asunto sí va a requerir también pues, análisis. Y por último, lo que tú dices se me hace que hay que resaltarlo, es decir, aprovechar el TEMEC depende de nosotros, ¿verdad? De hecho, la industria, el sector productivo mexicano es producto de lo que no hicimos para aprovechar el Tratado de Libre Comercio de América Latina. Y de lo que sí hicimos, ¿verdad?, para tratar de mantener una estabilidad macroeconómica. Y eso pues generó una distorsión gigante, ¿verdad? Empresas dependientes de mano de obra muy barata
poca inversión en activo fijo por los costos de financiamiento tan altos, en parte por los oligopolios bancarios y por la política monetaria. Tipo de cambio sobrevaluado permanentemente por esas mismas políticas. Entonces, aquí da la impresión de que, y es un comentario, ¿verdad?, que necesitamos sí actuar como iniciativa privada, como dices tú, para poder cambiar el programa, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a ahondar esa distorsión, ¿verdad? Y no vamos a aprovechar pues las oportunidades que son escasas, pero que sí existen. Y me supongo que algún país, no sé, Colombia, o Costa Rica, o Honduras, pues va a salir beneficiado de todo este rollo, ¿no? Entonces, pues ese es el comentario, más que pregunta. Yo creo que sí vale la pena tomar en cuenta los servicios que ofrece el despacho, aunque sea un comercial. Creo que si es necesario, en el caso de nuestra empresa, lo vamos a revisar. Y pues agradecerte la participación la oferta de trabajar con la NEI para establecer políticas públicas de apoyo a las pymes es muy valiosa también. Yo creo que vamos a estar también trabajando al respecto. ¿Ya? Pues, muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, Fernando Luna, también por tu mensaje. Ken, pues no nos queda otra cosa más que agradecerte, digamos, esta excelente ponencia. Una pregunta muy rápida. Soy Javier Castelo. Javier Castelo de Sonora. No está en el video de Sonora. A Ken, es sobre la estacionalidad agrícola, Ken. Aquí, pues, los productores, sobre todo de hortalizas, se preocupan mucho con el tema de la postura de los de Florida. Mi pregunta sería, mencionaste tú que es una iniciativa del senador Rubio de Florida de intentar establecer la estacionalidad. ¿Qué tantas probabilidades tiene eso y qué tanto tiempo llevaría para que nuestros productores estén tranquilos si es que le falta mucho, o que se preocupen si eso fuera muy inmediato? Gracias. Mira, sí, todo depende de cómo el gobierno de Estados Unidos le dé entrada, es decir, la administración Trump le dé entrada a estas, digamos, demandas que le está haciendo tanto los productores de Florida, algunos de California y demás, y la presión de los senadores. Habían logrado mantenerlo, digamos, de alguna manera al margen durante la negociación del TEMEC, a pesar de que había presiones al respecto, y en estos últimos, digamos, año y medio. El problema es que siendo año electoral, yo sí creo que hay probabilidades de que suceda algo al respecto. El representante comercial Lighthizer ya envió una carta al senador Rubio diciéndole que va a analizar este tema, y de hecho se están programando ya en el Congreso una serie de comparecencias para tratar el tema, y en el Departamento de Comercio también, porque esto tiene que ver no solo con la parte agrícola, sino sobre todo con todos los mecanismos de remedios comerciales que maneja el Departamento de Comercio. Entonces, yo creo que es muy importante que los productores hablen cuanto antes aquí con la Secretaría de Economía, que es la primera línea de defensa al respecto, porque esto sería una violación del TEMEC, sin lugar a dudas, y de la OMC, si imponen medidas de estacionalidad. No importa que las imponga unilateralmente el Departamento de Comercio o a través de una ley que lo aprueben a través del Congreso, porque en ese sentido estarías violando tanto TEMEC como OMC. Entonces, mi recomendación sería acercarse, y lo pueden hacer directamente o a través del CNA, lo que les convenga a sus intereses, con la Secretaría de Economía, para tener claridad de cuáles van a ser los mecanismos de defensa del gobierno de México ante la posibilidad de medidas de estacionalidad. Pero yo creo que hay que estar alertas para que algo pudiera suceder de aquí a noviembre. Sí, gracias. Bueno, pues ahora sí, Ken, tal como lo teníamos pronosticado en cuanto a los tiempos, te agradecemos una vez más. Como bien decían, te vamos a tomar la palabra en cuanto a seguir con esta comunicación permanente. Vamos a compartir ahí tus puntos, tus datos de contacto. Creo que hay muchísimas preguntas que van a ir saliendo sobre la marcha. Me recuerda un poquito cuando fue la implementación del Telecán en el 94, que se dio en medio de muchas también, digamos, volatilidades que se presentaron en aquel entonces, empezando por el tema de Chiapas, Colosio, el error de diciembre, etcétera.
de alguna forma estamos volviendo a pasar lo mismo en este 2020 con todo este tema de la pandemia y la política económica de la 4T, etcétera. Entonces yo creo que van a salir muchas preguntas. Te agradecemos una vez más y agradecemos también a todos nuestros compañeros de la NEI. Y bueno, esperamos también para la otra semana seguir con otra presentación. Muchísimas gracias, Ken, y gracias a todos por su participación. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel y Fernando, y a todos ustedes, y estoy a sus órdenes. Espero que este sea uno de diversos y futuros diálogos que tengamos sobre esta materia. De verdad, muchas gracias. 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 Bueno. Estimado Jaime, espérame. ¿Sí? Perdón, bueno. Toda la raza por allá, los hijos, los nietos, ¿bien?